Gloria a Dios. Bendito el nombre de Cristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno que podemos reunirnos a través de este medio, donde cada miércoles nos estamos uniendo para aprender de la palabra de Dios en esta enseñanza bíblica, ¿verdad? Que el Señor nos permite poder, amados hermanos, transmitir a través de este medio para ser edificados por la palabra de Dios. Ahí en la comodidad de su casa, quiero que hagamos una oración mientras prepara su cuaderno, mientras prepara su Biblia, su lápiz, para que haga sus anotaciones. Hagamos una palabra de oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Amén. Es necesario que sea el Señor hablándonos, amados hermanos, que sea el Señor bendiciéndonos con su palabra, con su revelación en el nombre de Jesús para poder ser edificados y formados a través de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de poder aprender de tu palabra a través de este medio, Señor. Señor, te doy gracias por los hermanos que se están conectando, Señor, aquellos que se van a conectar luego, Señor. Gracias, Señor, por el esfuerzo que hacen de poder recibir la palabra de Dios ahí en sus hogares, Señor. Yo te ruego, Señor, que seas tú abriéndoles el entendimiento, Padre, para que puedan comprender la escritura en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque estás formando nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Estás poniendo el fundamento de la doctrina en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, Señor, porque levantas, Padre, maestros, pastores, Señor, en el nombre de Jesús, para formar a tu pueblo, Señor. Gracias te doy por ese hermoso privilegio que me das, Señor, de poder enseñarle a tus ovejas, las que me has dado a pastorear, Señor, tu palabra, Padre. Te pido que venga esa revelación, esa unción a través de tu Espíritu Santo, esa, Señor, unción pastoral y magistral, Señor, para poder enseñar la palabra como la hemos recibido de parte de ti. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Qué bueno. Antes de iniciar la enseñanza de este día miércoles, amados hermanos, quiero anunciarles, ¿verdad?, de que en este sábado vamos a tener nuestro servicio familiar a las 7 de la noche. Así que desde ya preparemos nuestro corazón para un fin de semana de búsqueda. Amén, amados hermanos. Y el domingo, que es 1 de marzo, vamos a tener Santa Cena a la 1 de la tarde. Así que les espero en la casa del Señor sábado y domingo para que juntos busquemos de la presencia de nuestro Dios. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Creo que el día sábado les vamos a estar dando la agenda, ¿verdad?, de las actividades especiales que vamos a tener para el mes de marzo, porque creo que vamos a tener el primer sábado, vamos a tener evangelismo, creo que es el sábado 7, y vamos a tener el servicio evangelístico, ¿verdad?, a las 7 de la noche. Amén. Y creo que el sábado 21, si no estoy muy equivocado, vamos a tener el servicio de mujeres el sábado a las 7, el 21 de marzo. Amén. Pero ahí les vamos a dejar saber a través del grupo de WhatsApp. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, voy a hablar de un tema en esta noche, amados hermanos, que lastimosamente para algunas personas les causa un poco de incomodidad. Para otras personas es algo de que viene a ser un debate, amados hermanos, porque es un tema que muchas veces ciertas personas están de acuerdo, otras personas no están de acuerdo, ¿verdad? Y otras porque han sido influenciadas por lo que escuchan hoy en día en las redes sociales, ¿verdad? Pero fíjense, amados hermanos, que nuestro deber como ministros, como pastores, es enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo tengo la obligación como pastor de este rebaño
el cual Dios me ha dado el privilegio de pastorear, ¿verdad? De enseñarle los temas básicos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y el tema que voy a hablar hoy, amados hermanos, yo le ruego a Dios de que sea un tema, amados hermanos, que pueda llegar a su corazón. Mi deseo, amados hermanos, es que usted lo pueda entender. No pretendo manipular su vida, no pretendo manipular su mente ni su corazón, sino que usted lo pueda entender a la luz de la palabra. Y porque cuando de logos se hace rema, amados hermanos, en nuestros corazones, ahí es cuando nosotros verdaderamente entendemos, ¿verdad? Y ponemos por obra la palabra. Recuerde, amados hermanos, que aquel que oye y entiende la palabra, ese es el que da fruto. Y mi deseo es que usted la escuche y la entienda en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sin más preámbulos, hermanos, quiero entrar al tema. Y el tema que yo quiero hablar es de el diezmo y la ofrenda. El diezmo y la ofrenda. Amén. Ahí le puse una Biblia, le puse la mano de un hermano que está ofrendando, ¿verdad? Y vemos ahí, amados hermanos, ¿verdad? ¿Por qué le puse la Biblia a la par? Porque este tema, amados hermanos, es 100% bíblico. Tiene raíces fuertes en la escritura y es por eso que se debe enseñar a la luz de la palabra. El tema de las ofrendas y diezmos, amados hermanos, es uno de los temas más debatidos hoy en día, ya que muchos piensan, ¿verdad?, que no se debe diezmar, que solo se debe ofrendar. Eso es lo que muchos piensan, que no se debe diezmar, que solo se debe ofrendar. Pero yo quiero que a la luz de la palabra usted y yo veamos este tema, ¿verdad? Y usted, amado hermano, mejor que nadie, viendo a la luz de la palabra las cosas, se va a dar cuenta, amados hermanos, de la realidad de las cosas, ¿verdad? Y yo le ruego que sea el Espíritu Santo convenciendo su corazón y no mis palabras. En el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que vayamos a Génesis, al principio, ¿verdad, amados hermanos? Génesis capítulo 4, versículo 3 al 4. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Mira qué bonito. Apenas en Génesis capítulo 4 y ya se hablaba de la palabra ofrenda. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 14:20. Y bendijo y bendito, dice, sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. ¿Por qué te estoy leyendo estos pasajes de la Biblia? Para mostrarte que desde el inicio, desde la creación, amados hermanos, desde el libro del Génesis, podemos ver que la ofrenda y el diezmo tiene raíces bíblicas, ¿verdad? Entonces, déjame ir un poco despacio, hermano, porque quiero explicártelo, ¿verdad? De una manera magistral esto, de manera en que tú lo puedas entender. Amén. El diezmo tiene raíces bíblicas y desde el libro del Génesis lo podemos ver, amados hermanos. En el libro de Génesis todavía no existía la ley y aún ya se hablaba de diezmos y ya se hablaba de ofrendas. Ok. Vamos a definir qué es el diezmo y la ofrenda. Vamos a definirlo. Las palabras que aparecen ahí, diezmo, del griego dekatos, que significa décima parte. ¿Qué significa diezmo? Décima parte. Eso es diezmo. Diezmar, entonces, ¿qué es diezmar? Si significa décima parte, diezmar es dar la décima parte de los ingresos recibidos. Eso es diezmar. Dar la décima parte de los ingresos recibidos.
En el antiguo pacto, usted sabe, amado hermano, usted que lee la Biblia, usted sabe que se diezmaba con ganado. En el antiguo pacto se diezmaba con ganado, con granos, con productos de la tierra y otros. Así se diezmaba. Entonces, amados hermanos, cuando dice la décima parte, eso significa que de todo lo que nosotros recibimos en una semana o en una quincena o en un mes, la décima parte del fruto que Dios nos da le pertenece a Dios. Ok, vamos a dejarlo ahí porque solo estoy definiendo. Entonces, ¿qué es la ofrenda? Son expresiones de gratitud. La ofrenda es una expresión de gratitud, de gozo y amor. ¿A quién? A nuestro Dios. Entonces, ofrendar, ¿qué es? Ofrendar es la gracia especial de dar y ofrecer. Mire, es una gracia especial de dar y ofrecer. Diga conmigo, de dar y ofrecer. Amén. Se tenga o no se tenga lo suficiente. Eso es ofrendar, ¿verdad? Uno propone en su corazón lo que va a dar, ¿verdad? Pero el diezmo es diferente, porque el diezmo es la décima parte, no lo que yo proponga. Pero la ofrenda es lo que yo propongo en mi corazón. Cada uno de como propuso en su corazón, dice la Biblia. Es producto de nuestra redención, fruto de nuestra fe en Cristo, hermanos. Amén. Todo el que tiene fe en Cristo le da ofrenda al Señor. Recuerda los pasajes que acabamos de leer en Génesis, ¿verdad? Cuando era el tiempo donde Caín y Abel tenían que presentarse delante del Señor y le tenían que presentar una ofrenda. Amén. Y ahí, amados hermanos, hay una enseñanza maravillosa, ¿verdad? El por qué miró con agrado la ofrenda de Abel, ¿verdad? Y la de Caín no. Pero lo que quiero es dar el fundamento en esta hora. Amén. Eso lo podemos hablar otro tiempo. Entonces, vemos aquí, amados hermanos, que son dos cosas muy diferentes. Diezmar y ofrendar son dos cosas muy diferentes. Diezmo es la décima parte de todos nuestros ingresos y la ofrenda es lo que yo propongo en mi corazón. Amén. Lo que yo propongo darle al Señor en agradecimiento. Amén. Gloria a Dios. Entonces, las ofrendas, oiga bien, están desligadas del diezmo. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. No es lo mismo diezmar que ofrendar. No es lo mismo diezmar que ofrendar. Entonces, cuando uno está tan agradecido con Dios, nuestra ofrenda debe ser generosa con el Señor, amado hermano. Mire que Abel buscó lo más gordo, lo mejor que tenía, se lo llevó al Señor. Entonces, el diezmo es la décima parte, pero la ofrenda es algo que debe nacer en tu corazón de agradecimiento, debe ser generoso, amados hermanos. ¿Por qué? Porque son dos cosas muy diferentes. Eso es lo que quiero que te grabes en tu corazoncito. Son dos cosas muy diferentes. Por eso usted como oveja del Señor, cuando usted va a la casa del Señor y le lleva una ofrenda al Señor y le lleva diezmo al Señor, usted debe saber identificarlo para poder ofrecerlo a Dios. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. Ningún pastor, ningún pastor debe de obligarlo a usted a ofrendar y a diezmar. No, el diezmo y la ofrenda no son obligados. Esto es algo, amados hermanos, que debe nacer en tu corazón. Cuando eres agradecido con el Señor, cuando has recibido la revelación a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, y el rema te ha llegado a tu corazón, amados hermanos, nada te va a hacer cambiar de opinión. Entonces, como pastores, no podemos manipular la mente de la gente, no podemos obligarlos, pero sí podemos enseñarles qué es la ofrenda, qué es el diezmo, cómo se dan. ¿Para qué? Para que usted tenga el conocimiento bíblico para hacerlo bien. Amén. Porque para ofrendar hay que hacerlo bien. ¿Por qué miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque
La ofrenda que hizo Abel, Abel lo hizo bien, ¿verdad? Porque la ofrenda que tenía que presentar era una ofrenda animal y aquel trajo una ofrenda vegetal. Entonces, hermano, ahí hay otra enseñanza también, pero no quiero hablar de eso ahorita, amados hermanos. Nosotros tenemos que aprender a distinguir cuando le llevamos algo al Señor. Si es diezmo, presenta tu diezmo. Si es ofrenda, presenta tu ofrenda. Debemos de hacerlo bien. Ahora, por eso dice, aun si estás molesto con algún hermano o algún hermano tiene algo en contra de ti, dice que dejes tu ofrenda en el altar, que vayas y le pidas perdón a esa persona y luego vienes y presentas tu ofrenda. Entonces, la ofrenda, amados hermanos, tú tienes que llevarla al alfolí, tú tienes que llevarla al altar, tú tienes que presentarla delante de Dios. El tiempo de la ofrenda y el diezmo en el culto no es un tiempo para pedirte, no. No es un tiempo para manipular tu mente, para que des. No, no es así. No, hermano, es para que tú le presentes a Dios tu adoración a través de ese momento, porque diezmar y ofrendar es parte de nuestra adoración hacia Dios. Entonces es un tiempo de presentar nuestra adoración, de llevarle a Dios de lo mucho que Él nos ha dado. Amén. Por eso nosotros como pastores debemos de enseñarle a usted, ¿verdad?, cómo se debe de hacer, ¿verdad? Por eso nosotros tomamos un tiempo para ministrar la ofrenda y el diezmo, para que usted lo haga bien, ¿verdad? Para que Dios se agrade de tu ofrenda, se agrade del diezmo que tú le llevas al alfolí y que Él pueda derramarlo de una manera maravillosa en bendiciones sobre tu vida, amados hermanos. Entonces, esto es algo muy hermoso, hermano. Entonces, estamos claros, ¿verdad? Que el diezmo y la ofrenda son dos cosas muy diferentes. Ok, sigamos. Quiero que veamos los principios fundamentales al ofrendar y diezmar. Principios fundamentales al ofrendar y diezmar. Mire qué interesante. Número 1, se hace voluntariamente, ya te lo dije. Nadie te lo debe exigir. Ningún pastor te debe exigir el diezmo. Amados hermanos, esto se hace voluntariamente. Número 2, reconociendo que todo le pertenece a Dios. Todo, diga conmigo, todo le pertenece a Dios, amados hermanos. Amén. Número 3, primero vamos a recibir, para número 4, para luego dar. Mire qué lindo, primero recibimos para luego dar. Dios primero te va a dar semilla para que tú siembres. Amén, hermano. Entonces, no podemos dar si primero no recibimos. Dios siempre te dará primero. Dios siempre te dará primero. Mire lo que dice Primera de Crónicas 29:14. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Ahí están los 4 principios fundamentales al ofrendar y diezmar. Ofrecerlo voluntariamente. Aquí se los tengo marcados, hermanos. Ofrecerlo voluntariamente, reconociendo que todo es de Él y que Él nos va a dar primero para que nosotros luego le demos a Él. Ahí está en ese pasaje los 4 principios fundamentales al ofrendar y diezmar. Entonces, te lo estoy mostrando a la luz de la palabra, ¿verdad? Entonces, todo esto, amados hermanos, tiene base bíblica. Por eso, mi consejo como pastor, mira, en el mundo te van a decir que los diezmos y la ofrenda son para hacer rico a los pastores. No, hermano, eso no es así. Tal vez habrán unos que se hacen ricos por el evangelio,
pero no todos los pastores son así. Hay pastores que verdaderamente amamos la obra del Señor, amamos al Señor primeramente, amamos su obra, y todo lo que entra para la obra es para la obra. No te voy a negar yo que en algún momento, cuando un pastor es llamado a tiempo completo, dice la Biblia que tiene que vivir del altar, comer del altar, pero eso es cuando Dios lo llama a tiempo completo. Amén. Pero una cosa es recibir el sustento del altar a hacerse rico del altar. Son dos cosas muy diferentes. Dios no manda a un ministro a hacerse rico del altar. Es Dios quien lo va a prosperar. Amén, amados hermanos, pero no hacerse rico del altar. Entonces debemos de tener ese balance nosotros, hermanos, que lo que entra a la obra no solamente es véngase para acá, como dicen algunos que se hacen ricos. No, el ministro que se dedica a tiempo completo puede tomar su parte para el sustento de su hogar, de su familia, pero debe distribuir las ofrendas y los diezmos en la obra del Señor, en el templo. La obra del Señor necesita muchas cosas, hermano. Necesita, entonces hay que pagar renta, hay que pagar luz, agua, wifi, seguros, hay que pagar tantas cosas, hermano. Entonces, hermano, que hay que comprar instrumentos aquí, allá. Entonces, todo eso se sustenta con lo que entra a la obra del Señor. Por ejemplo, hermano, yo te voy a poner un ejemplo claro. ¿Cuántos creemos que Jesús es Dios? Jesús, amados hermanos, hizo tantos milagros, tantas maravillas, que uno de los milagros más grandes que convirtió el agua en vino. ¿Sí o no? Cuando le tenía que pagar impuestos a alguien, le dijo a uno de sus discípulos, ve, saca un pez de ahí del agua y ahí saca la moneda y paga los impuestos. Entonces, hermano, ¿qué le quiero dar a entender? Él tenía el poder para convertir algo en dinero. Pero Jesús, teniendo ese poder, él ponía el arca de las ofrendas para que el pueblo trajese ofrenda para la obra que él realizaba, la obra del Señor, para darle una enseñanza, amados hermanos, de la importancia que es darle a Dios. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Cuán importante es darle a Dios, amados hermanos. Entonces, hermano, aquí están los principios fundamentales, ¿verdad? Entonces yo quiero seguir adelante, hermano, porque el tiempo avanza, ¿verdad? Quiero hablar del diezmo primeramente. Ya dijimos que el diezmo viene de la palabra griega dekatos, que significa décima parte. Ok, diezmar es dar la décima parte de los ingresos recibidos. En el antiguo pacto se diezmaba con ganado, producto de la tierra y otro. Ok, ya lo sabemos esto. Deuteronomio 14, 22, 23 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Mire qué lindo. ¿Por qué tenían que diezmar? Para aprender a temer a Jehová su Dios todos los días. Cuando uno le da al Señor, amados hermanos, uno aprende a temer del Señor. Y el temer de Dios es un temor reverente, un temor, amados hermanos, que no nos hace quedarnos con lo que no nos pertenece, sino de llevarle a Dios de lo mucho que Él nos ha dado a nosotros. Entonces, mire, en el Antiguo Testamento, como dice este pasaje, se diezmaba de esa manera, con ganado, con animales, con granos, con vino, aceite, primicia de las manadas. Entonces, así se diezmaba. Se llevaba la décima parte de de todos sus frutos. Pero ahora, amados hermanos, sabemos que nosotros lo hacemos monetariamente. Nosotros damos nuestras ofrendas monetariamente, traemos nuestro diezmo monetariamente, porque de esa manera el Señor, amados hermanos, nos bendice a nosotros con un salario
semanal o un salario quincenal, o hay personas que mensualmente les pagan. Entonces, ya sea semanal, ya sea quincenal, ya sea mensual, ese es nuestro fruto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, hermano? Nosotros apartamos la primicia, que es el diezmo. La primicia, amados hermanos, que es tomar la 10ª parte de nuestros ingresos para traérselos al Señor. Entonces, ya te voy a explicar las épocas del diezmo, porque sé que algunos que me están viendo van a estar pensando, no, que el diezmo ya no existe. Déjeme explicarle, le estoy poniendo un fundamento nada más a esta enseñanza. Entonces, ¿qué pasa? El diezmo, amados hermanos, hoy en día tiene que enseñarse, porque mucha gente agarra un sobre, mete la cantidad que quiere en un sobre y le pone diezmo. No es así. No, a eso cuando uno, amados hermanos, decide dar algo, cierta cantidad, esa es ofrenda. El diezmo es la 10ª parte de tus ingresos. Y ahí es donde te prueba el Señor si en verdad le temes. ¿Por qué, hermano? Porque a Dios no lo podemos engañar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a tratar de hacerte unos dibujitos aquí. Mira, si yo trabajo en lo secular, hasta el día de hoy trabajo en lo secular. Si yo tengo un salario de $1,000 a la semana, $1,000 a la semana, entonces la 10ª parte de $1,000 son $100. Esa es la 10ª parte. Entonces, a la semana, yo le voy a dar al Señor como diezmo $100. $100 semanales, porque ese es el salario que yo tengo semanal, $1,000 a la semana. Ahora, si yo lo pongo mensual, entonces el mes normalmente trae 4 semanas. Prácticamente mi salario mensual son $4,000 trabajando en la construcción. $4,000. Entonces, si yo le voy a dar el diezmo mensual al Señor, el 10% de $4,000 son $400. Entonces, esos $400, yo como pastor, que aún trabajo, yo sé que no me pertenecen, le pertenecen al Señor. ¿Por qué? Porque es la 10ª parte que yo le tengo que llevar al Señor. Entonces, eso es diezmar. Diezmar, amados hermanos, es darle la 10ª parte de todos tus ingresos al Señor. Entonces, si notas que esto, amados hermanos, se les hace muy difícil a muchas personas. Porque muchas personas, amados hermanos, aunque no lo acepten, le tienen amor al dinero. Y la Biblia dice, amados hermanos, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, el diezmo, amados hermanos, te va a ayudar a que te vayas desligando del amor por el dinero. ¿Por qué? Porque cuando aprendes a darle al Señor lo que es de Dios, amados hermanos, tú sabes que lo primero cuando recibes tu pago es la 10ª parte de Dios. Eso no es negociable. Te lo estoy mostrando a la luz de la palabra. Muchos podrán decir en TikTok, muchos podrán decir en YouTuber diciendo que esto ya no existe, que no se debe diezmar. Y mira lo que te estoy diciendo, te lo estoy enseñando, no te lo estoy exigiendo. La decisión es tuya, la decisión es tuya. De eso depende, hermano, el futuro de nuestra prosperidad, porque benditos ya somos. Nosotros ya somos benditos, somos bendecidos por el linaje de Abraham, por la promesa. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Pero te he enseñado que hay una diferencia entre ser bendecido y ser próspero. Somos gente bendecida, solo el hecho, hermano, de levantarnos cada mañana, tener salud, somos gente bendecida, pero tenemos que alcanzar la prosperidad. Amén, hermanos. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, dice la Escritura. Entonces, eso es diezmar, cuando le damos la 10ª parte, no lo que yo quiero.
No que voy a agarrar un sobre y voy a poner ahí $10 y lo voy a poner diezmo. No, hermano, si ganaste $500, 50 son del Señor. Si ganaste, mira, y aquí es donde te prueba el Señor. Cuando te dan cheques grandes, ahí es donde prueba el Señor si verdaderamente le temes. Porque el primer pensamiento que te viene que es mucho dinero, que no, que ese dinero lo ocupan mis hijos, que ese dinero lo voy a ocupar yo, que tal más adelante. Ese es el primer pensamiento que te va a venir. ¿Por qué razón? Porque ese pensamiento no es de Dios. Entonces, el pensamiento de Dios es que tenemos que darle a Él lo que le pertenece a Él. Entonces, amados hermanos, el diezmo es la 10ª parte. No le podemos buscar otra cosa. Entonces, no podemos seguir diezmando mal. Si tú ganas $1,000, son $100 que son del Señor. De esa manera vas a ir aprendiendo a darle a Dios correctamente tu diezmo, amado hermano. Ahora te voy a enseñar otras cosas muy hermosas aquí. Y yo quiero que veamos las épocas del diezmo. Épocas del diezmo. Aleluya, el tiempo avanza. Épocas del diezmo. Mira, el diezmo antes de la ley. Perfecto. Este fue ofrecido por hombres de Dios voluntariamente. Abraham dio diezmos a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, eso lo vemos en Génesis 14:20 y dijo, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Si veo que en este momento ni siquiera existía la ley, pero Abraham diezmó y la Biblia me lo enseña claramente. ¿Y a quién le dio sus diezmos? A un sacerdote que le dio pan, que le dio vino, le dio alimento. Entonces, mira lo interesante que es esto, hermano, porque el diezmo se lo ofrecemos a Dios, pero el sacerdote lo recibe. ¿Y quién es el sacerdote que ha puesto el Señor en una iglesia? El pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, maestro. Los ministros que Dios ha puesto en una congregación son los que reciben, ¿verdad? Los que administran el diezmo. Pero quiero que veamos esto, amados hermanos. Entonces, antes de la ley se diezmó. Abraham diezmó y no había la ley. Pero el diezmo bajo la ley es muy diferente. Porque este fue ofrecido por el pueblo de Israel por ley. Y si es por ley, se tenía que cumplir, hermano. Aquí sí era exigido, ¿verdad? Entonces, Abraham lo dio voluntariamente, allá en Génesis. Pero ya bajo la ley se tenía que dar. ¿Por qué, hermano? Porque el diezmo era el sustento para la tribu de Leví, los levitas. Ellos no tenían heredad, ¿verdad? Entonces, ellos se encargaban de la casa, eran los sacerdotes, se encargaban del templo. Entonces, ¿qué pasaba? El pueblo traía los diezmos y esos diezmos servían como sustento para el pueblo, pero eso era bajo la ley. Y mire que el diezmo bajo la ley, habían sanciones cuando no se diezmaban, hermano. Era peligroso. Entonces, por ejemplo, en Malaquías 3:8-9 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois. Mire las sanciones. Venía maldición. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿En qué le habían robado al Señor? En sus diezmos y su ofrenda, pero este era bajo la ley. Entonces, bajo la ley, sí habían sanciones de maldición bajo el pueblo. Ahora, hermano, entonces vemos que está el diezmo antes de la ley, se hizo voluntariamente. El diezmo bajo la ley, que esto era obligado si no había sanciones de maldición de parte de Dios sobre el pueblo. Entonces, después viene el diezmo bajo la gracia. Y nosotros estamos bajo el pacto de la gracia. Y entonces, aquí se lo puse escrito, hermano, para que lo leamos juntos. Es ofrecido actualmente por amor y fe.
El diezmo bajo la gracia es ofrecido por amor y fe y voluntariamente. Amén. Entonces, mire qué interesante, que nos lleva a un compromiso como cristianos. ¿Para qué, hermano? Para sustentar la casa de nuestro Dios. ¿Por qué nosotros llevamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos bajo la gracia? ¿Por qué? Para sustentar la casa de nuestro Dios, hermano. ¿Usted cree que la casa de Dios necesita de nuestros ingresos ahí, hermano? Amén. Por eso es que Dios te bendice. Por eso es que Dios te abre puertas. Te da un salario para que te acuerdes de que su casa necesita también, para que apartes tu ofrenda y tu diezmo cuando vayas a la casa del Señor y se lo des en agradecimiento, en amor, ¿verdad? Como parte de tu adoración a Dios. Ahora, sabemos que el sacerdocio levítico cesó en la cruz. Entonces, el diezmo pasó al sacerdocio de Jesús. Escuche bien, al sacerdocio de Jesús. Y aquellos a quienes él ordenó como sus ministros representantes del evangelio. Entonces, usted y yo, hermano, no debemos de cometer el error que todos los diezmos vinieron bajo la ley y por lo tanto todos los diezmos fueron abolidos en la cruz. Eso es lo que se enseña hoy. Que el diezmo era bajo la ley, que ya no estamos bajo la ley levítica. Ya le enseñé que había diezmo antes de la ley y diezmo bajo la ley. Ahora nosotros estamos bajo la gracia. ¿Por qué ofrendamos y diezmamos? Lo hacemos por amor, por agradecimiento, lo hacemos por fe. ¿Para qué? Para sustentar la casa del Señor, la obra de nuestro Dios. Entonces, hermano, hoy nadie te puede exigir porque ya no estamos bajo la ley. Yo no te puedo exigir diezme, no, ofrende. No te puedo exigir eso. Ya no estamos bajo la ley. Esto tiene que nacer en tu corazón, tiene que nacer en ti ese amor, esa fe, sabiendo, amados hermanos, de que la obra se mueve con tus aportaciones. Entonces, hermano, no cometamos ese error. Entonces, ¿por qué esos razonamientos, hermanos? Causan defecto acerca de la verdad. Causa defecto acerca de la interpretación bíblica. ¿Por qué, hermano? Mire, yo te voy a mostrar algo aquí. ¿Por qué nosotros ahora le damos diezmos al Señor, aunque no estamos bajo la ley? Escuche bien. Porque Jesús viene del sacerdocio de Melquisedec. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos bajo la gracia. Y antes de la ley, ¿qué pasó? Abraham ofreció sus diezmos al sacerdote Melquisedec. Y resulta que Jesús viene del sacerdocio de Melquisedec. ¿Dónde está eso, pastor? Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 7:17. Pues de él se da testimonio, dice. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire qué interesante esto. Ahora en Hebreos 9:11 dice la palabra, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con mano, es decir, no de esta creación. Entonces, ya no existe sacerdocio levítico. Ok, entendemos eso. Ya no estamos bajo la ley. Entonces la gente dice, ya no se debe diezmar. No, error. Ahora tenemos un sacerdocio más perfecto, que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el sumo sacerdote y Cristo pertenece al orden de Melquisedec. Entonces la Biblia dice, amados hermanos, que si nosotros somos hijos de Abraham, las obras de Abraham tenemos que hacer. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham ofreció sus diezmos voluntariamente. Entonces, amados hermanos, Hebreos 6:20 dice, donde Jesús
entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Nosotros ahora tenemos un nuevo sacerdocio. Y Cristo, como sumo sacerdote, viene y levanta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que también no solamente capaciten a los santos para dar el ministerio, sino para ser administradores de los bienes del Señor. Entonces, amados hermanos, aquí hay una profundidad hermosa, porque entonces Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Entonces, como Jesús es el sumo sacerdote, en el orden de Melquisedec, nosotros ahora como iglesia le traemos nuestros diezmos ¿a quién? Al Señor. Le traemos nuestras ofrendas al Señor, amados hermanos. Entonces, mire lo que dice. Le tenía un cuadrito por aquí, hermano. Déjenme ver, ya me pasé todo aquí. Aleluya. Déjenme ver aquí. Entonces, déjenme explicarle esto mejor. Vemos las tres épocas. Voy a tratar de dibujar un cuadro por aquí. Así más o menos, hermano. Vemos las tres épocas. Entonces vemos, amados hermanos, el diezmo. Me cuesta escribir aquí, hermanos, espero algún día poder tener una pizarrita. El diezmo antes de la ley. El diezmo bajo la ley. Y el diezmo bajo la gracia. Entonces, aquí tenemos las tres épocas del diezmo. El diezmo antes de la ley, ya lo sabemos. Abraham diezmó voluntariamente. Aquí, Abraham. El diezmo bajo la ley. Todo Israel tenía que traer sus diezmos a la casa del Señor bajo una ley, si no habían sanciones. El diezmo bajo la gracia, la iglesia. Entonces, mire qué interesante. Aquí recibían los diezmos los levitas, que eran los sacerdotes, los que se encargaban de la casa del Señor. Abraham le dio aquí los diezmos a Melquisedec. A Melquisedec, voy a poner una M aquí, voluntariamente. Y bajo la gracia, Jesús es el sacerdote en el orden de Melquisedec. Entonces, amados hermanos, es cierto, la gente dice, ya no estamos bajo la ley, no podemos diezmar. Ahí está el error. Sí te puedo decir, ya no estamos bajo la ley, pero sí tenemos que seguir diezmando como lo hizo Abraham. Entonces, Abraham lo hizo voluntariamente. Nosotros ahora se lo damos a Jesús, que es el sumo sacerdote. Bajo el orden de Melquisedec, se lo damos voluntariamente también, en amor, en fe. Amén, hermanos. Entonces, mire qué interesante esto. Ahora, ya no estamos bajo la ley, ok, sino bajo la gracia. Pero el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento. Hay cosas que están escritas como figura para nosotros y literal para Israel. Entonces, ¿maldición por no diezmar? No, no hay maldiciones. Pero sí pueden haber consecuencias del devorador. Me estoy dando a entender. Consecuencias del devorador porque Cristo llevó toda maldición en la cruz, hermanos. Entonces, bajo la gracia nosotros estamos, amados hermanos, en un tiempo hermoso, maravilloso, donde se mueve el amor, la fe, la esperanza y el amor. Amén. Entonces, hermano,
Yo quiero que veamos esto, porque que veamos algunos principios del diezmo. Perdón, hermano. Veamos algunos principios del diezmo para entenderlo mejor. Número 1. Primer principio, el diezmo le pertenece a Dios. Ya te expliqué. Se lo damos al sumo sacerdote que es Cristo. Yo espero darme a entender. Primer principio, el diezmo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Él, hermano. Todo. Mire lo que dice Salmo 24:1, Salmo de David. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. El diezmo le pertenece a Dios, hermanos. Amén. A Él le pertenece. Número 2, de lo recibido de su mano le damos, según Primera Crónicas 29:14. Ok. El diezmo debe traerse a la casa de Dios, según Malaquías 3:10. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ok, pastor, explíqueme algo. Si Malaquías pertenece al antiguo pacto, y aquí está hablando del diezmo levítico, ¿cómo es que nosotros podemos tomar la sombra de la bendición y no de la maldición? Déjeme explicarle esto. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo se llevó toda maldición en la cruz. Toda maldición. Lo que Cristo nos ofrece a nosotros son bendiciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros diezmamos bajo la gracia, dándole nuestros diezmos al Señor, se cumple esta palabra en nosotros, amados hermanos, de que Él va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Pastor, pero si no le diezmo, maldición no te va a venir porque ya no estamos bajo la ley, no estamos bajo el diezmo que era bajo la ley. Pero sí te puede venir una consecuencia del devorador de las finanzas, donde puede ser, amados hermanos, que no veas la luz del día porque no le das al Señor lo que le pertenece al Señor. Entonces, amados hermanos, número 4, no es correcto que administremos el diezmo en forma personal, escuche bien, o que se lo demos a quien queramos o que lo invirtamos en otra cosa. ¿Por qué? Porque es del Señor, le pertenece a Dios. Entonces, el diezmo se lleva a la casa del Señor donde tú eres alimentado. Ahí se lleva el diezmo. Pastor, yo voy a enviar mi diezmo a una iglesia allá en Honduras porque allá no tienen, vienen empezando. No, no, no. El diezmo se da en la casa del Señor donde tú eres alimentado. Donde tú eres alimentado. Y hay alimento en mi casa, dice. Ahí donde te alimentan, donde te dan pan, donde te dan vino, donde te dan palabra. Ahí tienes que llevar tu diezmo, hermano. Donde tú te congregas, ahí donde estás creciendo, ahí tienes que dar tu diezmo. Donde tú reconoces autoridad, donde reconoces paternidad y pastorado, ahí tienes que llevar tu diezmo. Entonces, mire qué interesante esto, no lo puedes administrar personalmente, hermano, o que te lo vas a embolsar y que este domingo no hubo servicio. No, hermano, envíalo, ¿verdad? Tienes que aprender a tener esa cultura en tu corazón, amados hermanos, de que eso le pertenece al Señor. Ahora, número 5, Dios escoge personas para administrar el diezmo. Hebreos 7:8 dice, aquí ciertamente hombres mortales, dice, reciben el diezmo. ¿Quiénes son esos? Los ministros que el Señor levantó. El sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que reciban el diezmo. Entonces, si notas aquí, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Amén. Entonces, hermano, yo lo entiendo así, otros lo pueden entender de otra manera. Los ministros reciben el diezmo, pero uno
quien da el testimonio que vive, y el ministro lo presenta al Señor. Amados hermanos, nosotros recibimos el diezmo, pero uno se lo presenta al Señor. Sabe que yo veo a la pastora cuando ella hace el conteo de las ofrendas y los diezmos que ustedes como ovejitas traen a la casa del Señor. Ella ora y los presenta nuevamente al Señor y dice: Señor, bendícelos. Bendice esta siembra que hacen en tu obra. Qué lindo, hermano, porque nosotros los hombres mortales recibimos esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para presentárselos al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, debemos entender esto, amados hermanos, ¿verdad? Que el diezmo le pertenece al Señor. Segundo principio, el diezmo tiene vigencia en esta época. Ya te estuve explicando esto. Abraham diezmó a Melquisedec, ¿verdad? Según Génesis 14:20, Hebreos 7:5. Pero dice Génesis 14:20, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y Abraham dio el diezmo de todo. Ya te lo expliqué en aquel cuadrito. Entonces, como hijos de Abraham, por la fe, debemos practicar sus obras. Si Abraham diezmó, nosotros debemos hacerlo. Gálatas 3:7, por lo tanto, saber que los que se basan en la fe son hijos de Abraham, dicen. Juan 8:39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: puesto que sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, venimos del linaje, somos del linaje por la fe. Entonces, las obras que Abraham hizo, nosotros las tenemos que hacer. Abraham diezmó, nosotros también vamos a diezmar. Gloria a Dios, ¿verdad, hermano? El Señor no abrogó el diezmo, sino que criticó el espíritu con que se practicaba el diezmo, puesto que se dejaba a un lado la justicia y el amor de Dios. Las dos se deben hacer, hermano. Cuando diezmamos, hagámoslo con justicia, con amor, seamos justos, hermanos. Amén. Lucas 11:42, hay de vosotros fariseos, dice, porque diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, pero pasáis por alto el juicio y el amor de Dios. Es necesario hacer estas cosas, hermanos, sin pasar por alto aquellas. Entonces, hermano, diezmemos por amor, diezmemos justamente en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Este es un tema de doctrina, hermano, y yo espero que ahí en tu casa lo estés captando en el nombre de Cristo Jesús. Tercer principio, diezmamos porque ya hemos sido bendecidos. Por eso diezmamos, hermano. Primera de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano es que te damos. Cuando Dios me ha dado, entonces por eso es que le doy, hermano. Yo no voy a diezmar si no he recibido nada, ¿verdad? Primero Dios te va a dar la cosecha, te va a dar el fruto para que le lleves al Señor la 10ª parte de todo lo que Él te da. Amén. Entonces, cuarto principio, ¿con qué espíritu o intención se diezma? Esto es muy importante, hermano. ¿Con qué espíritu o intención estás diezmando? Porque Jacob diezmó por interés. ¿Estás diezmando por interés? Es que yo voy a darle al Señor porque si le doy, Él me va a dar. No se debe diezmar así. No debemos diezmar por interés. Mire, intercambio o negocio, eso fue lo que hizo Jacob. Si me das, te doy. Génesis 28:20-22. Jacob también hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto como memoria será una casa de Dios. Y de todo lo que me des, sin falta apartaré el diezmo para ti, dijo Jacob. Mire, qué bueno que estaba diciendo así. De todo lo que me des voy a apartar el diezmo para ti, Señor. Pero le estaba pidiendo requisitos antes. Y muchos de nosotros hacemos eso, hermano. Entonces no debemos diezmar. Señor, si me das, te voy a dar. No, 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 no. El Señor te va a dar y te va a probar el corazón, porque muchos hermanos han hecho esta promesa: Señor, si me das, te doy. Si me das esa bendición, te doy. Y cuando les llega la bendición, se olvidan de la promesa, hermano. ¿Verdad? Entonces, hermanos, no debemos diezmar por interés. Número 2, Moisés, por imposición, por ley. Ya no estamos bajo la ley, ya se lo expliqué. Entonces, Deuteronomio 14:22, sin falta, dice.
Mire, imposición. Sin falta darás el diezmo de todo el producto de tu semilla que el campo rinda año tras año. Sabemos que era por ley. Gracias a Dios ya no estamos bajo la ley, hermano, porque si no, cuántas maldiciones vinieran sobre nuestra vida. Pero ahora estamos bajo la gracia. Entonces, los fariseos, ¿por cómo diezmaban? Por vanagloria. Lucas 18:11, le estoy leyendo esta versión que se llama Reina Valera actualizada. Lucas 18:11 dice, el fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo, dice, mire, por vanagloria. Hay gente que diezma por vanagloria, hermano, para que vea el pastor que una oveja como yo no va a tener, que yo voy a ser su mano derecha. No, hermano, si una oveja no llega a ser mano derecha por lo que diezma, hermano, sino por la obediencia, por la sujeción, por dejarse enseñar, por dejarse instruir, por dejarse corregir. Amados, no es por lo que da, amados hermanos, porque hay gente que quieren manipular al pastor con lo que dan. Y no, y aquí yo hago lo que yo quiero y el pastor sabe que yo soy buen diezmador y si me dice algo me voy de la iglesia y sabe que se le va gran parte de los ingresos. No, 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 no. Un buen pastor no pone su mirada en los ingresos, hermano, pone su mirada en el alma para que el alma sea corregida, disciplinada y pueda estar preparada para irse con el Señor cuando venga Cristo por nosotros en el arrebatamiento. Entonces no demos por vanagloria, hermano. Hagámoslo como lo hizo Abraham, por amor. Amén. Y estamos en el nuevo pacto, hermano. Estamos en el pacto de la gracia. Aquí lo hacemos por amor, por agradecimiento, con fe. Amén. Entonces dice aquí Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mire qué lindo, hermano. Tienes un pastor que te bendice, que te alimenta, que te da pan, te da vino. Llévale los diezmos a la casa del Señor. No se lo estás dando al pastor, se lo estás dando al Señor, porque ahí te están alimentando a través de un pastor. Entonces, hermano, yo lo que quiero como pastor es sacarte de tu mente lo que te han metido por años, de que estás haciendo rico al pastor, que mira el pastor en qué carro anda y tú andas. No, hermano, sácate eso de la mente. Esos son enemigos de la prosperidad. Esa gente que pasa ahí en YouTube, en TikTok, hablando en contra del diezmo, son enemigos de la prosperidad, amados hermanos. Esa gente se hace rico, ¿sabe qué? Por todos esos ingresos que le paga TikTok y YouTube muchas veces, hermano, por ponerse a hablar cosas ahí, hermano. Déjame decirte, amados hermanos, que nosotros debemos de hablar la verdad, exponer la verdad, amén, y desmentir a aquellos enemigos que se levantan a hablar sin base bíblica, distorsionando la verdad de la palabra de Dios, amados hermanos, que toman un versículo y lo dicen a la manera de ellos, y como tienen tanta elocuencia, porque tal vez han estudiado, amado, hermenéutica, qué sé yo, amados hermanos, entonces, hermanos, tienen tanta elocuencia para hablar que convencen a la gente, hermano. No, hermano, no es así. Déjate convencer por el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que Él te va a guiar a toda la verdad y el único que te va a convencer es el Espíritu Santo, hermano. Amén. Entonces, quinto principio, el diezmar, amados hermanos, es una bendición. Esta bendición prioritariamente en el plano espiritual, pero también en lo material, según Malaquías 3:10. Dice, habrá alimento espiritual y material. Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, hasta sobreabundar. No directamente por lo que se da, hermanos, sino por la obediencia. Quiero que te grabes eso. Y por el espíritu con que se hacen las cosas, hermano. No se trata de que, pero pastor, yo estoy diezmando y no veo. Pero ¿con qué? Entonces, con qué espíritu estás haciendo las cosas? ¿Lo estás haciendo por interés? Porque si lo estás haciendo así, no vas a ver la promesa.
Tienes que aprender a diezmar por amor, por agradecimiento. Pueblo de Dios, grábate esto. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Verdad? Lo que ve Dios es la obediencia. Si tú quieres agradar a Dios con tu diezmo, ve haciéndolo con obediencia. No pongas ahí lo que tú quieras poner. Sé obediente. No te pertenece a ti, le pertenece a Dios. De esa manera empezamos a ver, amados hermanos, el fruto. ¿Por qué? Entonces viene la tercera bendición, que Él va a reprender al devorador. Maldiciones de pobreza que pueden ser rotas, amados hermanos. Mire, hermano, le voy a decir algo. Mucha gente se confía. Dicen, yo no diezmo y yo tengo dinero en el banco. Dice. Yo no diezmo como debería diezmar, como está enseñando ese pastor gordito ahí. Y a mí no me falta nada. Está bien. Déjame decirte algo que el Señor me ha enseñado a mí y te lo voy a compartir. El devorador, tarde o temprano, llega. Tal vez tú puedes decir eso ahorita. Tú puedes estar diciendo, no, yo no necesito, yo tengo de sobre, nada me falta y yo no tengo que andar diezmando. El devorador, tarde o temprano, llega. Mucha gente podrá decir, yo no necesito diezmar y yo tengo mi cuenta bancaria esto, yo no doy todos mis diezmos y yo tengo mi cuenta bancaria llena. El devorador tarde o temprano llega. Y cuando llega, arrasa con todo. Una enfermedad donde tienes que gastar miles y miles de dólares cada vez que vas al médico. Un accidente o lo que sea, hermano. Cuando llega el devorador, llega. Por eso una de las bendiciones es que va a reprender al devorador. Y eso me da seguridad a mí, hermano, de que si yo le doy al Señor, tengo esa bendición. Amén. De que en los momentos, amados hermanos, cuando el devorador quiera tocar la puerta, va a haber una protección sobre mis finanzas. Y yo lo creo, hermano. Yo no estoy diciendo si tú lo quieres, que lo creas tú. Si tú lo quieres creer, hermano, vas a verlo. Pero yo lo he visto y lo he creído. Que esto es una bendición, hermano. Es una bendición y mucha gente puede dar testimonio de ello. Entonces, hermano, ahora quiero hablar de la ofrenda. No sé cuánto tiempo llevo, hermano. Bueno, pero quiero hablar de la ofrenda, un poquitito de la ofrenda. Las ofrendas están desligadas totalmente del diezmo. Es algo extra o adicional, es algo, hermano, aparte de eso. Ofrendar es la gracia especial de dar y ofrecer. Se entrega, se tenga o no se tenga. Lo suficiente, ¿verdad? Es producto de nuestra redención, fruto de nuestra fe en Cristo. Hubo una viuda de quien el Señor dijo que había echado más que todos. Usted ya conoce esa historia. Está en Marcos 12, 42 al 44. Y una viuda pobre vino y echó 2 blancas, que equivalen a un cuadrante. Él llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca. Jesús ponía el arca de las ofrendas. Porque todos han echado de su abundancia, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, de todo, dice ahí, su sustento. Mira qué interesante es esto, amados hermanos, porque la ofrenda es dar por agradecimiento. Tengamos mucho o poco, es dar, amados hermanos. Amén. A veces, hermano, me ha tocado a mí, ¿verdad? Se lo digo con todo mi corazón, que lo único que han dado, a veces he ido a un culto y me ha tocado dárselo al Señor. Pero no se lo doy como con pesar, sino con agradecimiento. Diciéndole, Señor, yo quiero darte. Y esa es la actitud que ve el Señor, hermano. Amén. Entonces, la ofrenda es muy diferente al diezmo, hermano. La ofrenda es una señal de actitud, es algo, amados hermanos, que nace en nuestro corazón, ¿verdad? El diezmo ya se sabe que es la 10ª parte, pero la ofrenda es lo que uno propone darle al Señor. Amén, hermanos. Entonces, miren la actitud del ofrendante. Primero hay que darse al Señor, hermano. Nadie puede ofrendar si no se da al Señor primeramente.
Segunda de Corintios 8:5. Y superando lo que esperábamos, dice, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. El que se ha dado al Señor, hermano, primero, no le costará dar lo material. No. Aquí en 2 de Corintios lo que habla, amados hermanos, de estos hermanos, ¿verdad? Que cómo se dieron al Señor para luego poder ofrendar, amados hermanos. Mire qué lindo es esto, hermano. ¿Por qué? Porque el que se da al Señor primero, no le va a costar dar lo material. El dinero es un medio, amados hermanos, no un fin. Es un medio de bendición, no un fin, amados hermanos. El dar es fruto de nuestra fe en Cristo. Cuando usted da una ofrenda, usted está creyendo en ese Dios maravilloso, hermano. Amén, hermano. Déjeme decirle, Dios, y esa es la realidad, Dios no tiene necesidad. Pero nosotros, ¿por qué damos? Porque su obra sí necesita. Le damos a Dios para su obra. ¿Me doy a entender? Jesús ponía el arca, porque aunque Él era Dios, su obra sí necesitaba. Entonces, amados hermanos, debemos de entender eso, darnos a Dios primeramente. Cuando usted se enamora de Dios, cuando usted lo ama a Él sobre todas las cosas, usted ya no va a tener, no le va a costar, amados hermanos. Amén. Entonces, primero hay que darse a Dios. Número 2, hay que tener una voluntad dispuesta, amados hermanos. No por mala gana o por obligación, sino como el Espíritu lo indique. Segunda de Corintios 9, 7 al 8. Cada uno dé como propuso en su corazón. Esa es la ofrenda. No con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Mire qué lindo, hermano, una voluntad dispuesta como Dios te puso en el corazón. Y lo que Dios te puso en el corazón, llevarlo con alegría a la casa del Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde, dice, en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, dice, todo lo necesario, abundéis para toda buena obra, dice. Mire qué lindo, hermano. Con alegría, hermano. Así se ofrenda. Con liberalidad. Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad. El que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El dar es un don del Espíritu Santo. Todos anhelamos los dones, hermano, pero uno de los 18 dones del Espíritu Santo es el don de dar. Hermano, usted le pide a Dios que le dé profecías, lengua, interpretación de lengua, discernimiento de espíritus. Qué bueno. Pidámosle a Dios ese don de dar. De ser dadivosos con el Señor, de ser dadivosos, hermano, con la obra del Señor. Ese es un don del Espíritu Santo. Hay gente, amados hermanos, que ha llegado a tener ese don desarrollado poderosamente en sus vidas y son dadivosos con la obra. No se tocan el corazón y andan ahí con viendo, hermano, ay, que no, que solo es pedidera. No, recuerda que la ofrenda y el diezmo no es pedirte, es darte la oportunidad de que tú adores a Dios. Amén. No con tristeza o por necesidad, hermano. No solo se debe querer, sino hacer. Amén. Hay gente que quiere, pero no lo hace. Tienes que hacerlo, hermano. En el nombre de Cristo Jesús. 2 Corintios 8:11 dice, ahora pues llevad el hecho a su culminación, dice, para que como fuisteis pronto a querer, así lo seáis para cumplir conforme a lo que tenéis, dice. Porque si primero se tiene dispuesta la voluntad, se acepta según lo que uno tenga, no según lo que no tenga. Mire qué lindo versículo es, hermano. Entonces, hermano, ¿quieres hacerlo? Hazlo, hermano. Dios pondrá en tu corazón, yo quiero darle esto al Señor. Y lo haces, hermano. Amén. Entonces, hermano, es lindo ofrendar también. Entonces, número 3, debemos escoger lo mejor. Diga conmigo, lo mejor para ofrendar. Génesis 4,
3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pero a mí lo que me llama la atención es esto, hermano. ¿Verdad? Que dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén, hermano. Qué lindo es cuando escogemos lo mejor para el Señor, amados hermanos. Mire, hermano, esto se lo tengo que enseñar como su pastor. Yo trato de ponerlo en práctica, amado hermano. Mire, como hoy nosotros le ofrendamos al Señor monetariamente, yo trato de escoger hasta el mejor billete para el Señor. Me gusta darle, hermano, pero ese ya es un rema mío personal, ¿verdad? Yo solo se lo estoy transmitiendo, no es que se lo estoy haciendo doctrina, no. Yo personalmente, yo trato de escoger el mejor billete para el Señor. Trato de llevárselo a la casa del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque es parte de mi adoración al Señor, de escogerle lo mejor al Señor. Amén. Entonces, debemos de ser generosos en cuarto lugar. Y esto es muy importante, hermano. Segunda de Corintios 9, 6 al 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, hermano, la generosidad viene por el don del Espíritu Santo de dar. Hay que ser generosos. Mire, lo que más se recogen hoy en día, según las cantidades, son diezmos. Entonces, eso quiere decir que la gente ha dejado de ser generosos en la ofrenda. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, la ofrenda es algo que Dios lo pone en el corazón a uno. Por eso dice, cada uno de como propuso en su corazón. Pero ¿quién te pone eso? El Señor. Entonces, a veces vemos, amados hermanos, que damos nuestro diezmo, ¿verdad? Pero en la ofrenda no somos generosos. Y no estoy tratando de manipular tu mente, hermano, solo te estoy enseñando lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que tú coseches generosamente. Y la Biblia dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, lo dice claramente. Pero el que siembra generosamente, y te lo tengo en amarillo, también segará generosamente, segará, amado hermano. Entonces es necesario entender, amados hermanos, que así ya te lo enseñé, el diezmo es la décima parte, el 10% de tus ingresos, pero la ofrenda, amados hermanos, es lo que le damos al Señor en gratitud, pero debe ser lo mejor para el Señor, amados hermanos, y debe ser generosa. Amén, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios quiere es prosperarte, hermano. Ya eres bendecido, quiere prosperarte. Amén. Entonces, a la medida en que nosotros somos generosos, perdón, así el Señor va a ser generoso con nosotros. Amén. Entonces, diferentes formas de ofrendar. Ya voy terminando, hermano. Ofrenda local o congregacional. Esta es la número 1. La ofrenda local o congregacional. La que damos en el culto, según 1 Corintios 16, ¿verdad? Es administrada por los ministerios de acuerdo a la sabiduría de Dios que Dios les ha dado. 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana cada uno de vosotros guarde algo en su casa, atesorando en proporción a como esté prosperando. Mire, a como esté prosperando, de esa manera uno va dando generosamente, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas, dice. Pero mire qué lindo eso, iban guardando, ¿verdad? Iban dando las ofrendas, para que cuando llegara el apóstol Pablo ya no se levantara, sino que ya no se levantara la ofrenda, sino que ya estuviera la ofrenda ahí.
Amén. Eso es lo que quiere dar a entender, ¿no? No vayamos a malinterpretar el versículo, hermano, porque la gente que malinterpreta los versículos de esas cosas se agarran. No, que ahí dice que ya no hay que levantar ofrendas. No, lo que decía el apóstol Pablo, vayan guardando para que cuando yo llegue ya no se haga el levantamiento de la ofrenda. Entonces, eso es lo que quiere dar a entender el versículo. Pero está la ofrenda local y congregacional, lo que damos en el culto. Amén. Que le llevamos al Señor. Ahora, está de congregación a ministro. Este es es otra manera de ofrendar. ¿Por qué? Porque los ministros dan el alimento espiritual. Entonces es justo suplir sus necesidades materiales. Eso lo podemos leer en Romanos 15:27, 2 Corintios 9:11 al 14. Pero Filipenses 4:15 al 16 dice, también sabéis, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí en Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún en Tesalónica enviaste para mis necesidades una y otra vez. Mire qué lindo esto. Entonces, aquí vemos que hay ofrendas que se da de congregación a ministro, hermano. Y eso es lindo, hermano. Amén. Y es ahí cuando el ministro ya toma su parte, ¿verdad, amados hermanos? ¿Verdad? Para poder sustentar, ¿qué? Sus necesidades, amados hermanos. No hacerse rico. Sustentar sus necesidades, dice la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, qué lindo es esto, amados hermanos. Amén. Entonces está la ofrenda que le damos al Señor dentro del culto. Está la ofrenda donde la congregación le da al ministro, ¿verdad? Para que sustente sus necesidades. Pero esa nace en el corazón del ministro. No es que yo te voy a estar exigiendo, hermano, ¿y por qué usted no me da ofrenda a mí? No, hermano. No, eso nace. Imagínate, una vez una de mis ovejitas se acercó y me dijo, pastor, yo quiero darle esta ofrenda, y me dio un sobre, amados hermanos, con una ofrenda, y me dijo, usted es como un padre espiritual para mí. Gloria a Dios, hermanita, le recibí la ofrenda, oré por ella, ¿verdad? Y entonces, mire, ella estaba dando ese tipo de ofrenda de congregación a ministro. Entonces, qué lindo es eso, amados hermanos, pero eso nace en el corazón de cada uno de ustedes. Nadie te lo puede obligar. Entonces, 1 Corintios 9, 13 a 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Por qué, amados hermanos, se le dan esas ofrendas a los ministros? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Mire qué lindo es esto, hermano. Un ministro no debe pedir ofrendas. Hermanos, aquí estoy, ya le vine a predicar. Espero que recojan una ofrenda en amor para mí. No, hermano, negativo, cambio y fuera. No es así, sino que uno debe recibir. Si le dan algo, gloria a Dios, hermano. Por ejemplo, hermano, cuando un ministro va a predicar a una iglesia, no debe de pedir ofrenda. Si le dan, gloria a Dios. Y si no le dan, gloria a Dios también. Amén. Entonces, cuando un pastor que invita a predicar a otro pastor, ese pastor ha entendido de que este pasaje, ¿verdad? Que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo. Entonces, de las ofrendas que reciben, le da una ofrenda en amor a aquel pastor que trajo a predicar. No porque le pidió, sino porque este pastor conoce este principio y le da, ¿verdad? Pero ¿qué hacen muchos pastores hoy en día? ¿Puede venir a predicar a la iglesia? Sí, pero me tiene que pagar hotel, me tiene que dar comida en restaurante fino, me tiene que dar una ofrenda de $5,000. Perdón, hermano, no es así. No, cuando uno es ministro, sí sabemos que podemos comer del altar, pero eso es algo que se debe recibir si te lo dan, hermano. No andar poniéndole precio al evangelio, eso no es así.
Entonces, muchos pastores somos mal criticados por eso, hermanos. Los pastores somos criticados por eso, porque la gente cree que nos hacemos ricos del evangelio y no es así. El pastor no debe pedir ofrenda. El pastor recibe ofrenda cuando la congregación le da una ofrenda. Amén. Entonces, otro tipo de ofrenda, de hermano a hermano. Debemos preocuparnos también por otros hermanos, según Filipenses 2:4, Santiago 2:15 al 16. Santiago 2:15 al 10 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Dice. Entonces, hermano, nos habla este pasaje en Santiago de que si nosotros somos bendecidos y vemos al hermano que está pasando necesidad, démosle una ofrenda, hermano. Eso se ha perdido hoy en día en las iglesias, hermano, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros solo queremos como el asadón, ¿verdad, hermano? Para nosotros, para nosotros. Por eso le digo, digámosle a Dios que nos dé el don para dar, el don del Espíritu Santo de dar, para que cuando veamos un hermano en necesidad, hermano, si tenemos, escuche bien, le ayudemos. Sé que hay gente que no tiene, hermano, que está pasando luchas. Entonces a ese no se le debe exigir nada. Pero tampoco esto se debe exigir, hermano. Esto debe nacer en usted. Amén. Si usted tiene para dar, dé, hermano. Dé. No, que nadie se lo exija, que nazca en su corazón. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, otra manera de ofrendar de congregación a congregación. La abundancia de una congregación suplía la escasez de otra. Segunda de Corintios 8:14. Sino para que haya igualdad en este tiempo, vuestra abundancia supla lo que a ellos les falta, para que también la abundancia de ellos supla lo que a vosotros os falte, a fin de que haya igualdad, decía el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Vieron qué pasa, hermano? Si nosotros somos una congregación que está prosperando, hermano, y estamos desarrollándonos ministerialmente, materialmente, espiritualmente, primeramente Dios, ¿verdad? Y vemos una iglesia que está empezando, hermano, si podemos ayudarle, ayudémosle, hermano. De eso se trata esto, sabiendo, hermano, de que somos el mismo pueblo del Señor. Dios no viene por rótulos, Dios no viene por denominaciones, Dios no viene por movimiento, Dios viene por una iglesia que se guarda en santidad, hermano. ¿Verdad? Si una iglesia se levanta, gloria a Dios, y podemos ayudarle con silla. Mire, pastor, qué bueno que levantó esa iglesia. Gloria a Dios, tengo unas sillas ahí, se las traigo. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Mira, veo que tiene necesidad de esto, le voy a dar esta ofrenda para que compre eso. Hermano, yo he visto eso, hermano. Yo he visto esto de una manera hermosa. Yo bendigo a algunos pastores aquí en esta ciudad de Knoxville que me han ofrendado, hermanos, sillas, me han ofrendado equipo, me han ofrendado hasta monetariamente, hermano, para la obra. Eso es maravilloso. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque mire, esos cumple ese requisito, ofrenda de congregación a congregación. No, qué barbaridad ese pastor que se está, otro pastor que se está levantando. Ay, que hay menos ovejas. No, hermano, a cada pastor Dios le dio su redil, le ha dado sus ovejas, ¿verdad? Uno no tiene que andar viendo las ovejas de otro redil, hermano. Lo que quiero darte a entender, amados hermanos, es que cuando nos enfocamos en este tipo de ofrenda, vemos la necesidad de las otras iglesias. Amén. Por ejemplo, esta es mi visión. Llegar a desarrollarme, hermano, para hacer de bendición a otras iglesias que están empezando, ¿verdad? Y más si son de nuestra red ministerial, donde tal vez yo pueda levantar otra iglesia allá, qué sé yo, en otro lugar, en otra ciudad. Ahí, hermano, poder ayudar a ese pastor que enviamos ahí a que levante la obra también. Entonces, a eso se refiere esto, hermano. Ahora, quiero cerrar con esto, amados hermanos, con estos puntos importantes. Número 1. El diezmo es el 10% de lo que se percibe, ni más ni menos. Quiero cerrar con esto. Mire, entonces, el diezmo es el 10% de lo que percibe, ni más ni menos. Usted, si va a diezmar, es el 10%. Amén. Número 2.
No es costumbre judía el diezmo, porque Abraham diezmó y no era judío, era caldeo. Es muy importante eso, hermano. Esto es como la conclusión que le estoy dando del tema. Ya le hablé del diezmo y la ofrenda. Número 3. No es Antiguo Testamento solamente, porque el Señor mismo dijo que se debía diezmar en la carta de los Hebreos. Usted puede leer la carta de los Hebreos y se va a dar cuenta. Se estipula que es una práctica para todos los tiempos, por cuanto el que recibió los diezmos de mano de Abraham es uno que hasta el día de hoy vive. ¿Por qué? Porque Jesús viene de la orden del sacerdote Melquisedec. Ok, número 4. El diezmo no se cobra, no, el diezmo se deposita en el alfolí voluntariamente, de acuerdo al reconocimiento que existe de autoridad y provisión de parte de Dios. Usted reconoce autoridad en la iglesia donde va, ha visto que le están alimentando de parte del Señor, ahí se diezma. Amén. La ofrenda es voluntaria, no es por obligación y no hay porcentajes o montos estipulados. Se puede hacer a la iglesia, a los ministros y a las mismas ovejas necesitadas. Todo diezmo y ofrenda debe ser recogido por un ministro de parte de Dios y que tenga una cobertura que responde por él, amado hermano. Cuán importante es esto, amados hermanos. Amén. Porque el tener a alguien arriba de uno, amados hermanos, una autoridad a quien uno se sujeta, no solamente la cobertura de Dios, sino a un ministro de mayor rango, amados hermanos, es importante, amados hermanos, ¿verdad? Para que uno no se haga mañoso, ¿verdad, hermano? Porque eso es lo que pasa, que mucha gente quiere hacer negocio con el evangelio y esto no es así, amado hermano. Amén. Y punto número 7, para concluir, Lucas 18, del 8 al 10 dice, mire lo que dice la palabra. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué le leí este pasaje? Porque ese pasaje Lucas habla de las 10 dracmas y el de 10 viene de décimo. El diezmo, amados hermanos, está ligado con el arrepentimiento, porque es una evidencia de que no estamos apegados a lo material. Cuando una persona diezma correctamente, es una evidencia de que hubo un verdadero arrepentimiento, un cambio de mente, una metanoia. Ya no está pegado a lo material, amados hermanos, sino que ha entendido de que esa décima parte le pertenece a Dios. Amén. Entonces eso es muy importante. ¿Qué pasó cuando la mujer perdió el dracma? Mire, primero encendió la lámpara, según el pasaje que leímos, que es la palabra de Dios. Encendió la lámpara, que es la palabra de Dios. Segundo, se barre la casa, que es ministración. La palabra de Dios, la ministración. Y lo tercero, buscó con diligencia, que es la constancia, amados hermanos. Entonces, una persona, amados hermanos, que busca continuamente la palabra de Dios, que se ministra. Por eso cuán importante es la administración, ¿verdad? Llega a ser diligente, amados hermanos. Mucha gente a veces no diezma, amados hermanos, porque tiene que sacar aquellas raíces de su corazón, de que ese apego al dinero, ese apego a lo material. Déjeme decirle esta palabra, el ser tacaño, ¿verdad? Eso de estar viendo que es mucho lo que voy a dar, que qué barbaridad, que yo no estoy para mantener a los pastores. Eso es algo que debes de ministrarlo en tu corazón, porque te lo han metido ahí en lo más profundo de tu corazón y se ha arraigado con raíces y entonces te hacen pensar eso. Entonces,
Cuando ofrendamos y diezmamos, es parte de nuestro arrepentimiento, una metanoia, un cambio de mente, y eso es lo que necesitamos, amados hermanos. Por eso mi oración en esta hora, para cerrar esta enseñanza, va a ser para que Dios cambie nuestra manera de pensar. Amén. He cerrado esta enseñanza, amados hermanos, he concluido esta enseñanza. Hay mucho que hablar sobre este tema, pero le estoy enseñando lo básico para poner el fundamento nada más. Con el tiempo podemos ir conociendo cosas más profundas sobre el diezmo y la ofrenda, pero espero que lo básico usted lo haya captado, amados hermanos, y lo ponga por obra en sus vidas. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Cristo, te doy gracias por este tiempo de enseñanza que me has permitido, Señor, compartir con mis hermanos en esta noche de miércoles. Señor, yo te ruego, Padre, mi oración es que venga un cambio de mente, Señor, una verdadera metanoia, Señor, un verdadero arrepentimiento sobre tu pueblo, Señor, para que sean ellos, Padre, a la luz de la palabra, entendiendo las cosas, que puedan ministrar sus corazones, Señor, para que saquen, Señor, aquellas cosas que les han arraigado, Señor, aquellos pensamientos, Señor, contrarios a este principio tan maravilloso, Señor, Padre, que lo podemos ver a la luz de la palabra. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, convenciendo a tu pueblo, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Espíritu Santo, convenciéndoles, trayéndoles ese rema, Señor, en el nombre de Jesús, para que puedan comprender lo que tú nos estás hablando. Gracias te damos por aquellos, Señor, que ya han entendido este principio bíblico maravilloso, Señor. Te damos toda la gloria. Aquellos que lo van a entender a través de tu Espíritu Santo, yo te ruego, Señor, que seas tú, Señor, que seas tú, Padre de la gloria, porque solo tú puedes provocar un verdadero cambio de pensar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo, Señor, que la enseñanza quede grabada en sus corazones y que la pongan por obra en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Espero verlos el día sábado en nuestro servicio familiar a las 7 de la noche. Y el domingo a la 1 de la tarde tenemos Santa Cena y a iniciar el mes de marzo en bendición. Dios me los bendiga y hasta la próxima.